nuestro programa En Clave Política estaremos conversando con nuestras panelistas respecto al debate epistolar entre las opciones del a favor y el en contra respecto a los derechos de la mujer en el proyecto constitucional que se votará el próximo 17 de diciembre. Luego, con Rocío Latorre conversaremos respecto a la asunción de Javier Milei en Argentina y cómo esto reequilibra las fuerzas políticas en nuestra región. Para terminar, nos visita Gloria Hood, presidenta de Evópoli. Soy Josefina Ríos y los invito a una nueva edición de En Clave Política. Y ya estamos de vuelta en nuestro panel con nuestras panelistas estables que ya se van a transformar en un clásico. Está con nosotros Isabel Pla, ella es presidenta de Somos Mujeres, ex ministra de la Mujer y Equidad de Género. También está Analía Uriarte, ella es abogada, ex ministra de Sexpress y hoy asesora del Ministerio de Energía. ¿Cómo están? Bien, un placer gracias, estar esta Josefina. noche en The Clinic. Sí, qué bueno tenerlas acá y nos convoca un tema bien interesante y que tenemos la suerte de tenerlas a ustedes dos que participaron justamente de esta polémica y me refiero a una seguidilla de cartas que han habido esta semana respecto al plebiscito, sobre todo a cómo afectaría o no a las mujeres la nueva propuesta constitucional. Analía firmó una carta junto con la presidenta Bachelet y otras 60 mujeres. Yo firmé una de abogados. Ah, de abogados. De abogados, pero suscribo la otra igual, pero no la firmé, pero bien. Claro, que se llama Por Nosotras, por Ellas. Sí. En respuesta, un grupo también bastante importante de mujeres, donde también participa Isabel, que se llama A Favor por Todas, le responden. Quería partir con ese tema respecto sobre todo al papel que le cabe a los derechos de la mujer en esta nueva propuesta, que ha sido efectivamente un tema súper relevante respecto a la discusión y donde se han fijado posturas bastante diversas. Partamos con la carta de las abogadas, con la carta después que escribió la presidenta Bachelet, que entra de lleno en la campaña. También eso representa un hito político bastante importante. Sin duda, y creo que no podría haber sido de otra manera porque es un tema, el de la nueva Constitución, esta propuesta que se va a llevar, este nuevo texto a plebiscito, indudablemente está en el centro del quehacer político y va a marcar nuestra vida los próximos 10, 20, 30 años, y eso es importante decirlo, una constitución, porque leí por ahí que querían identificar el plebiscito con una verdadera encuesta respecto del gobierno, ¿no? No, si el gobierno tiene 2 años más de plazo, una nueva constitución seguiría adelante, así que no es eso. Y yendo derechamente a lo de la carta, bueno, yo firmé una carta con abogados donde entramos muy técnicamente a distintos aspectos de la constitución, del texto que se propone, donde entendemos nosotros desde un punto de vista jurídico, haciendo un análisis jurídico, claro, con cabeza de abogado. Eso es importante decirlo porque es un poquito distinto a veces de la cabeza del ciudadano, ¿no? Sí. El lenguaje y las consecuencias. Entonces, prevemos una serie de consecuencias que nos aportan en términos de la certeza que tiene que entregar un texto constitucional. Genera una cantidad de vacíos respecto de interpretaciones que hacen que cada línea de la Constitución pueda ser judicializable. Y eso nos parece que demuestra que es un mal texto y que tiene consecuencias nocivas. Entremos ahora en el tema de la mujer y la presencia de la expresidenta. Vamos a la mujer. Bueno, yo creo que nosotras, me sumo, estamos preocupadas porque independientemente, y en esto quiero ser muy clara, estamos hablando de la manera en que hacemos el análisis del texto de la Constitución. No es mala voluntad, buena voluntad o desfachatez, sino que es qué es lo que se lee y cuál es la historia, además. La norma, por ejemplo, tan conversada respecto de por qué una ley de despenalización del aborto en 3 causales podría estar en riesgo, tiene que ver con que en el texto que se va a plebiscitar se dice que en definitiva estamos hablando de quién cuando hablamos del producto inmediato de la concepción. Fue justamente el oficialismo quien se opuso, y lo dice la carta que firmó también la Isabel, a cambiar el quién, por qué en la comisión experta. Y ahí tal vez sería bueno que, porque lo hablábamos hace poquito con Isabel, que siempre los políticos a veces examinan la línea, el último dato. Esto tiene una historia, y es que
el texto que en definitiva se propone era prácticamente ustedes aceptan esto o no aceptan nada, pero no cambiaban, por ejemplo, la norma respecto, y para que lo digamos, porque a lo mejor no todos están enterados, el que se diga que se protege la vida de quien está por nacer tiene una serie de consecuencias jurídicas, como por ejemplo que se podría alegar ante el Tribunal Constitucional que la ley de despenalización en 3 causales atenta contra una persona, ¿quién? Y esa norma se vincula con otra, que tiene que ver, que uno diría, pero ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Jurídicamente mucho, y en los tribunales ya ha tenido esa discusión, que es que son sujetos de protección todos los niños, o se considera niños a todos los menores de 18 años. Y si hay un quien que es producto de la concepción, entonces queda protegido. Esto ha sido alegado para ir contra la despenalización tanto a nivel internacional y en nuestro Tribunal Constitucional, al igual que la píldora del día después. Isabel, desinforma la carta firmada por Michelle Bachelet y otras mujeres importantes. La alcaldesa Matei la acusó directamente de mentir. A ver, mira, primero yo me alegro que los temas de género estén en el debate público, y eso creo que es muy importante, porque normalmente los temas que nos importan a las mujeres, porque abordan nuestras barreras, aparecen cuando hay mareas, ¿cierto?, de demandas en la calle, cuando hay convulsiones en ese sentido. Me parece muy importante que en un debate tan trascendente como un debate constitucional este sea un tema. Eso es como un piso, y me alegro que también remese a todos los sectores. En segundo lugar, yo creo que ha sido muy notorio cómo en la campaña del En Contra, y todas las personas que están participando en esa campaña le han puesto énfasis en generarle miedo a un sector de la población que son las mujeres. Una, asegurando que porque no dicen que se podría poner en duda, que se podría derogar, como lo está planteando la Analía, está planteando en términos hipotéticos, ¿verdad? Después voy a decir rápidamente por qué eso no es así, sino que se asegura que con esto se termina con la ley que permite la interrupción del embarazo en 3 causales, y también se ha generado un miedo completamente infundado, y desde mi punto de vista que raya, digamos, en la mala voluntad respecto de la ley Papito Corazón, que es esa ley que permite el retiro de fondos previsionales y de cuentas corrientes para el pago de pensiones que se adeuden. Entonces yo con esto voy a terminar. No quiero entrar en las consideraciones jurídicas, técnicas. Las personas que tengan interés, que no están viendo, yo los invito a revisar la carta que se publicó ayer en el Mercurio, y que tiene un elemento muy importante. No están solo las ministras de Piñera, como tituló, ¿cierto?, La Tercera, entre otros medios. Estamos ahí. Primero, más de 80 mujeres, y luego está Jimena Rincón, Evelyn Matei, Mariana Elwin, Iris Boninger, muchas militantes de amarillos, de demócratas, y estamos desde Bópoli hasta la UDI. Isabel, qué bueno que pongas el tema del miedo, porque desde la campaña opuesta, desde la vereda opuesta, también acusan de que, sobre todo desde el Partido Republicano, están usando el miedo como instrumento político. Y efectivamente, si uno mira la campaña, y sobre todo porque tú la campaña en redes sociales, la frase es clara, es Chile tiene miedo. O sea, también hay una utilización del miedo. A mí no me ha gustado esa frase. Quiero aprovechar de decir, y con eso cierro el tema de las mujeres, muy respetable la existencia del Partido Republicano, ha cumplido con todas las normas democráticas para existir y para tener representación en el Congreso y en el Consejo Constitucional. Sin embargo, debo decir que la inmensa mayoría de las mujeres que militamos en la derecha y en la centro derecha y en el centro no compartimos la mirada que tiene el republicano respecto de las mujeres. Eso por una parte. Yo creo que tienen una mirada un poquito negacionista de las barreras que tenemos ahora. No me ha gustado esa campaña que dice Chile tiene miedo. Entiendo que en las franjas y en la última recta de una campaña electoral, de una campaña política, normalmente se recurre a la frase más corta, más fuerte y más temeraria, pero a mí Chile tiene miedo, me parece que cruza la barrera de lo necesario y de lo me parece que podría llegar a hacernos más daño que reportarnos algo positivo. Analía, a favor
se le critica la utilización del miedo, al en contra se le acusa también de descontextualizar, incluso de elaborar argumentos que no son propiamente reales respecto a lo que propone este proyecto de constitución. Yo creo que, mira, y esta es parte del drama del ambiente y del clima político en que estamos viviendo, porque yo escucho a Isabel y dice, mira, la carta la firmamos, y nombra una serie de personas que yo no tengo por qué dudar respecto de las convicciones que tienen. Tienen una aproximación, no las comparto en lo absoluto, pero son apreciaciones. Pero por este otro lado, estamos hablando desde Genaro Arriagada, Ignacio Walker, la Elisa Walker, que es una abogada extraordinaria, una serie de juristas. Hoy día en la mañana, sin ir más lejos, leía una maravillosa entrevista estupenda por lo seria, lo rigurosa que es, de Javier Couso, los constitucionalistas de la democracia cristiana, todos de prestigio, con infinitos pergaminos de corte académico, etcétera, que no están hablando desde lo ideológico. No, están pero la campaña televisiva es distinta. Hay un sesgo siempre. Pero déjeme terminar con lo que quiero decir. Por lo mismo que Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando trasladamos dudas legítimas y fundamentadas desde lo jurídico en el texto de la Constitución, evidentemente que trasladado al plano del discurso, que es lo que le está pasando también a aquello que la Isabel está más o menos representando, indudablemente hay una transformación de ese discurso a un eje político. Pero yo quiero decir, en esto no hay mentira. Hay una apreciación respecto de lo cual estamos convencidos respecto de lo jurídico, y que es muy, muy serio. Nos queda un minuto para cada una. No, es que yo creo, lo primero que la Ana Lía, con mucha elegancia, lo que está haciendo es desacreditando la voz de quienes firman esa carta. Te quiero decir que la posición que nosotros sustentamos en la carta respecto a la ley de aborto en causales está sustentada en la experta de la democracia cristiana, Anastasao, en el rector de la universidad, de la Universidad Diego Portales, abogado, filósofo, experto, Carlos Peña, en Marisol Peña, abogada, ex ministra del Tribunal Constitucional, y en muchas otras personas que a lo mejor no han tenido acceso a las cámaras o a los medios escritos. Entonces yo creo que son posiciones, no desacredito ninguna de las posiciones, y echamos a pelear las posiciones, ¿me entendí o no? Ahora, yo con todo cariño, pero te lo digo, yo espero no es mentira. No, yo no estoy hablando de que sea mentira, pero sí hay una falsedad muy fuerte en la carta que encabeza la presidenta Michelle Bachelet, y lo siento mucho, le tengo mucho respeto a todos los expresidentes, pero cuando uno entra tan de lleno en una campaña, bueno, estamos en campaña igual que todas nosotras, ¿verdad? No puede haber una consideración distinta. En esa carta no es que se diga que podría ocurrir, como lo está diciendo la Ana Lía, en esa carta dice que va a ocurrir. Isabel, esa es una diferencia muy sustancial. Isabel, Ana Lía, las invito a quedarse con nosotros, vamos a hacer un corte pequeño, porque después vamos a volver con Rocío Latorre, quien nos trae un tema para conversar. Ya volvemos. Y ya estamos de vuelta en nuestro segundo bloque. Está con nosotros Rocío Latorre. Ella es periodista de política y reportajes de The Clinic, y hoy nos trae un tema muy interesante, sobre todo porque The Clinic se acreditó para cubrir la asunción en el mando de Javier Milei en Argentina. Por lo tanto, vamos a hablar respecto a qué depara para América Latina esta nueva etapa y cómo se encuentra el presidente Boric dentro de este contexto. ¿Cómo estás, Rocío? ¿Qué tal? Bien, Josefina. Hola, Isabel. Aprovecho de saludarla. Hola, Hola, Rocío. Sí, nosotros vamos a estar partiendo el sábado alrededor de las 5 de la tarde para llegar allá, imagino que dentro de las 6, 7 de la tarde allá. Lo que no sabemos todavía es qué actividades tiene el presidente saliente con el presidente Boric. Si va a haber algún tipo de comida, por ejemplo, en la Quinta de Olivos,
estaba leyendo prensa argentina, Alberto que hay una Fernández. comida y una gala. Sí, Alberto Fernández, eso sí, ya está desocupando la Quinta de Olivos, está mandando. Sacando sus maletitas. Sí, haciendo sacando las sus cajitas. maletitas. Empezó la mudanza. Sí, todas esas cajitas, todas esas maletitas, libros en general, se ha comentado Borrando que. documentos, no. Se ha comentado que varias de sus pertenencias están siendo enviadas a su antiguo departamento en Puerto Madero. Lo que se sabe hasta ahora es que él va a viajar prontamente a España, va a hacer una especie de asesoría a Pedro Sánchez, pero en general sus cosas se están yendo a su departamento en Puerto Madero. Y Que no es de él, es de un amigo. sí, Se lo que prestan, es rentado por un Ha amigo. sido un tema eso. Sí, ha sido un tema eso. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué en Puerto Madero? Se lo presta el marido de la ministra saliente Victoria Sí. Tolosa Paz. Sí, es no, de él. no recordaba el nombre, pero Que es un sí, eso ha sido empresario todo un tema. Muy próspero. Y respecto a cómo la relación que tenga el presidente entrante con el presidente Boric, ahí es todo un misterio. En general, gente del mundo diplomático no se atreve mucho a dar como una aseveración de cómo va a ser esta relación. Se ha notado, sí, que Isabel, que es una seguidora, digamos, de la política argentina, de que Javier Milei ha moderado bastantes posturas. Y se ha notado tanto en su discurso como en la gente que él ha ido designando en su gabinete. Cosas que se ha cumplido, que los ministerios que él dijo que quería sacar, borrar, ese mítico video donde saca desde una pizarra a todos los ministerios, Como entrenador de efectivamente fútbol. Claro. algunos Mujer ministerios, fuera. que es una facultad presidencial, él no ha designado gente en algunos ministerios, pero en otros sí, en los ministerios importantes, y ahí hay un buen peso, digamos, del sector de Macri. Se habla de que La Libertad Avanza, que es su partido, digamos, no ha estado, digamos, un poco fracturado por esto de que no se han puesto como a las personas que en general lo acompañaron en su recorrido político inicial. Y respecto a todo ese análisis, a cómo se ha moderado, a las figuras que ha escogido, se podría dar a entender que en general la relación diplomática con Chile sigue una senda similar, ¿no? Ahora, eso es lo que se espera. Claro, igual las fuerzas políticas en América Latina se están reequilibrando. En algún Sí. momento la izquierda dominó fuertemente. Y ahora, bueno, tenemos Ecuador, ahora Argentina. ¿Cómo esto sitúa al presidente Boric dentro del contexto latinoamericano? Que tiene un aliado Sí. que es Lula, pero que es un aliado que hasta por ahí Hasta nomás, por porque ahí nomás. discuten. Sí, pasa que con la salida de Alberto Fernández, el presidente Boric pierde un aliado importante en la región. Recordemos que cuando vino a la asunción del presidente Boric, Alberto Fernández toma una relación de mucha amistad con el presidente, le regala su disco de Pescado Rabioso, firmado por Spinetta, qué sé yo, pero ahí, claro, va perdiendo un aliado. Tiene a Lula, digamos, en Perú, por ejemplo, con Dina Boluarte, no es una aliada. Antes tampoco con Pedro Castillo, tampoco podríamos decir que era un aliado. Pasa Bueno, también Petro también, pero con se ha ido Petro, distanciando sí, bueno, un por poco de razones con Petro, Petro ha obvias, tomado también afortunadamente. cierta distancia por ciertas acciones que ha tenido Petro. Por ejemplo, con la misma acción que toma Petro, muy poco republicana, de no felicitar el triunfo de Javier Milei. También, digamos, como en los más cercanos, digamos que no es del mismo sector ideológico, pero sí se ha entablado una buena relación con Luis Lacalle Pou, que esa relación, digamos, diplomática venía desde el gobierno de Sebastián Piñera, se mantuvo con el gobierno del presidente Boric. Hay una relación fluida, pero no es un aliado en la región. Y con Lula, lo que decías tú, que no recuerdo en qué episodio fue, con respecto a las declaraciones respecto a Venezuela, las dictaduras latinoamericanas, Lula como que lo llama un poco, digamos, al orden, como, no, él es muy joven, qué sé yo, le hace así como un parelé, digamos, al presidente. Entonces, más allá de Pero el presidente le respondió sí, muy bien. Más allá de ese impasse, Lula podría considerarse un aliado, digamos, después de tanto tiempo, aceptó rápidamente a Sebastián de Polo, y en general en las posturas Chile tiene una amplia coincidencia con Brasil. Pero sí, efectivamente, lo que se habla es que, digamos, este péndulo del que tanto se habla, no solamente en Chile, sino que es un péndulo, digamos, bien regional, que probablemente en las sucesivas elecciones que tengamos de presidente en los distintos países, vaya más hacia la derecha en los lugares donde hay gobernantes de izquierda. Rocío, ¿qué tenemos que esperar respecto al estilo Milei y a la asunción de Milei? ¿Qué tipo de investidura vamos a ver? Hay todo, digamos, una conversación, un debate sobre la seguridad del presidente que, si uno lo piensa, es muy similar a los debates que se dan sobre las, digamos, como romper los protocolos que hace el presidente Boric acá. Ustedes recordarán, digamos, el cambio de mando del presidente Boric distinto, con invitados, digamos, más diversos. Y acá lo que se ha hablado, por ejemplo, es que
Javier Milei, como es la usanza en Argentina, no quiere dar el discurso frente al Congreso Pleno, sino que quiere darlo como se hace acá, digamos, como frente a la ciudadanía, no sé si desde la Casa Rosada o desde la calle, pero eso ha sido un debate respecto a su seguridad. Él está desafiando mucho los protocolos de seguridad. Y hay otro punto importante que, así como nosotros tenemos el Ford Galaxy, donde el presidente hace su primer recorrido, ellos tienen el Cadillac de Perón. Pero esta vez el Cadillac de Perón no va a poder ser usado por un tema, digamos, de permisos del museo que lo tiene resguardado, un tema de permiso de circulación, qué sé yo. Tampoco Milei es que quisiera, tampoco es que Javier Milei quisiera quizá usar el Cadillac de Perón. No, al contrario, dicen que él quiere, él tiene un alma peronista. Como Milei tiene un Mira, del peronismo más tradicional y más histórico, y de hecho ha recurrido a varios peronistas que están ha hablado mucho el mismo de Carlos se han Menem. incorporado bueno, varios el peronistas. peronismo Sí. Claro, es gigante, pero él ha sumado varios todo. periodistas a su... Diversidades. Bueno, sin ir más lejos, Franco, el futuro ministro del Interior, fue el representante ante el BID de Argentina de Alberto Fernández hasta hace 5 meses. Entonces, yo creo que él quiere hacer un guiño con ese Símbolo auto. del- El Claro. tema es que no se va a Cadillac. poder usar, y lo que se va a usar ahora, que No tiene permiso de circulación. Más de esa Sí, historia. que Vamos a ver Pasó ahora- la revisión técnica. que reportaba La Nación, no se va a poder usar, pero sí se va a poder usar un descapotable alemán, un auto de fabricación alemana. Ay, descapotable. ya, Descapotable muy bien, para que pueda hacer el pueda paseo. saludar. qué sé yo. Igual perdió el símbolo, a lo Como- mejor el museo claro. no se lo quiere prestar. Yo a también Nader creo que por Toufi. ahí Bueno, la grieta, cuéntate tú. la grieta. Cuéntate tú. Estamos a la espera de la agenda del presidente Boric, si es que elucubramos, si es que va a haber una cena con Alberto Fernández, si va a haber alguna especie de comida con Javier Milei, si él se va a quedar esta comida o se va a venir antes. Tengo otra pregunta. Parece que, o sea, está invitado José Antonio Cast También. a la asunción del mando Sebastián de Javier Milei. Piñera ya se excusó por un tema de Nosotros no tiempo. estamos invitados. Pero mi Sí, no, pregunta, no. el presidente Boric, así De como Clínico invitó... sabe que entender es todo. Claro. ¿Está invitado? Sí, pero Estamos vamos, invitados por supuesto. nosotros. Sí, pero el Se panel acredita. completo. No, que- Ah, sí, que es igual que verdad. allá, Yo creo que por favor, tienen que haber permitido desde gestiones de allá. la Isabel Sí. de alto nivel. No, pero buen panorama. Empieza la Pero tuya. pregunta, ¿no hay posibilidad en este caso, así como en algún momento el presidente Boric invitó al expresidente Piñera a viajar juntos, que suba al avión a José Antonio Cast? Mira, ese tipo de acciones, tal como fue la vez anterior con el presidente Piñera, con el presidente Lagos también para la asunción de Lula, las mantienen en extrema reserva, pero se daba, digamos, una situación similar tanto en Lagos como con Piñera, que eran expresidentes, y había quizá una costumbre más republicana. Con José Antonio Cast, ahí tengo mis dudas si lo invitaría o no. La verdad es que no lo sé, porque al final las Tiene una acciones... significancia política tiene una tremenda. significancia y están política yendo por tremenda. razones distintas. Sí, claro. Están yendo por razones distintas ese evento. Uno por una razón diplomática, representación del país, creo- y otro por una amistad razón política. Sí, yo creo que hay una ideológica. cuestión de protocolo, de relaciones Hay internacionales. hay un tema distinto Y hay quizás otro con que José es Antonio la Cast. cercanía, sí, yo creo que Son están muy sabrosos. dos Sí. cosas distintas, sí. Bueno, vamos a estar totalmente. muy atentas mirándote, Rocío, el fin de semana y de los reportes que nos hagas desde allá, porque la verdad que es el hito internacional de la semana, Sí. sin duda. Muchas gracias, Rocío, por este informe. Gracias. Nosotros nos vamos a un corte y volvemos rápidamente con nuestra entrevista de hoy, la presidenta de Evópolis, Gloria Huth. Ya estamos de vuelta aquí en nuestro tercer y último bloque. Nos acompaña hoy Gloria Huth. Ella es presidenta de Evópolis. ¿Cómo estás, Gloria? Bienvenida a Enclave Política. Muy bien, Josefina, muchas gracias por invitarme y quiero saludar a Analía y a mi querida amiga Isa Plan, ex colega. De veras que compartieron ministerio ustedes. compartieron gabinete, compartíamos Déjame decir una cosa bilaterales. cortísima que no nos reten, pero la Gloria es socia de Somos Mujeres. Ah, Es muy, bien. muy participativa. Sí, bien. Muy bien el disclosure, me parece. Muy, muy participativa. Bien. Gloria, partamos con un análisis respecto a Chile Vamos. Está en un momento bastante particular respecto a qué se viene por delante, porque el plebiscito se gane o se pierda, según la visión de Chile Vamos, que va por el a favor, va a enfrentar un periodo probablemente de cuestionamientos y de dirección. Muchos dicen que se ha desdibujado por la influencia que ha tenido republicanos en el debate. ¿Cómo ves tú la posición del conglomerado frente a esta situación?
Yo creo que el trabajo que estamos haciendo ahora, previo al plebiscito, ha significado una armonía muy grande, que hace mucho tiempo no teníamos esta coordinación muy dinámica de trabajo diario. Eso yo creo que ha funcionado muy bien. Así que eso yo lo tomo como un ritmo previo a lo que vendrá después, pase lo que pase en el plebiscito. Viene una campaña municipal, nosotros ya estamos trabajando en selección de candidatos, en fin, porque viene muy cerca para los tiempos políticos. Así que creo que tenemos que sintonizarnos rápidamente, que la política se reconfigura bastante rápido en realidad, claro. Y Chile Vamos está en este momento en un muy buen pie de integración del trabajo. Sin embargo, y pese a que, claro, están funcionando bastante armónicamente, que eso es complicado, sí, muchas veces en la derecha, hay un cierto instinto fagocitario, se observa a veces. Sí, por eso lo destaco, porque claro, nos ha costado, pero aquí agarramos mucho. Sin embargo, esa es la forma, pero en el contenido se ve algo desdibujado. Y me refiero sobre todo al rol que tuvo en el debate constitucional, donde finalmente republicanos termina imponiendo su voz, bueno, apoyado por la cantidad de consejeros que tenía. Pero muchos esperaban que Chile Vamos cumpliera un rol de cierta bisagra, de puente, que muchos dicen que no logró, que no alcanzó esa meta. Mira, mi impresión es que fue poco visible, pero existió. Y de hecho, si tú te acuerdas, la primera votación del Consejo, que fue el inciso 1 del artículo 1, que era la frase que decía todo ser humano es persona, y que a nosotros nos parecía, esa frase era riesgosa, por ejemplo, para la política pública de la despenalización del embarazo, de la interrupción voluntaria del embarazo. Esa se cayó con 4 votos de Chile Vamos, entre los cuales estaba el mío, sí, con Edmundo Luchans, Lorena Gallardo, Germán Becker, y logramos que con eso esa cláusula se cayera. Y yo creo que eso fue fundamental. Realmente marcó para las votaciones siguientes, marcó además en un mensaje, porque a mí me parecía importante que esa votación particularmente dejara una huella, y no me parecía bueno que quedara una huella de esta es la Constitución republicana, porque efectivamente no lo es, pero esa votación quedó, el titular fue, claro, al final Chile Vamos sale al paso. Y después nosotros seguimos actuando en esa forma. Quizás no lo comunicaron bien entonces, Gloria. Tal vez, y si tú miras mis votaciones, yo voté muy distinto al resto de mi propio bloque en muchas oportunidades, y yo creo que eso logramos hacerlo, siempre con un grupo más chico. Eso yo sí, claro, reconozco que no era todo Chile Vamos, pero hubo mucho trabajo para mitigar lo que nosotros llamábamos las marcas identitarias. Claro. Creíamos que era muy perjudicial para el texto que quedaran marcas identitarias. Claro. Y contra eso trabajamos mucho. Y yo particularmente me esforcé porque esas marcas desaparecieran o se atenuaran, y hasta la última etapa, que fue la votación de la comisión mixta, me acuerdo de haber rechazado 2 cosas que fueron a la mixta, las rechacé para que fueran y volvieron muy mejoradas. Entonces sí tuvimos esa gestión, y creo que pudo ser más visible. Eso sí, yo coincido, creo que Chile Vamos pudo ser más jugado en eso, más explícito, pero logramos, como digo, mitigar mucho de lo que venía como marca republicana, y no solo marca, claro, republicana. Yo creo que cuando se subieron las 1000 enmiendas, yo digo ahí, todos clavaron bandera, y los republicanos tenían enmiendas bien republicanas, los comunistas bien comunistas, o sea, todos ahí pusieron el máximo de su identidad, y yo creo que eso era justamente lo que era el desafío de trabajo, claro, que era mitigar todo eso y que quedara algo transversal. Gloria, y me tomo justamente de tu trabajo, que efectivamente tú en muchas ocasiones votaste diferente al resto de Chile Vamos, y te quiero preguntar respecto al rol de Evópolis, un partido más nuevo que el resto, que la UDI, que Renovación Nacional, y que se planteó como un partido de derecha liberal, que sin embargo, de alguna manera ha ido mutando. Ya no está tan claro cuál es la liberalidad que representa Evópolis, además que han nacido otros grupos como Demócratas, como Amarillo, que también han ido copando ese espacio más de centro.
¿Cómo se están planteando ustedes? Sobre todo que además en las elecciones, en las últimas, no les ha ido muy bien. Tuvieron solamente tú, fuiste la única consejera de Bópoli, en las parlamentarias tampoco tuvieron una votación muy arrolladora. Por lo tanto, me imagino que estarán en un momento de definición respecto a cómo se plantean ustedes en el bloque. Sí, yo creo que son etapas distintas. Hubo tal vez una etapa en que efectivamente nos desdibujamos respecto a la propuesta original, en la elección presidencial particularmente, pero hemos ido recuperando el posicionamiento de centro. Yo creo que eso ya está fuera de duda. ¿En qué aspecto específico? Por ejemplo, en la huella que dejamos en las votaciones del Consejo. El hecho de haber tenido pocos en el Consejo también tiene que ver con que presentamos pocos candidatos. Entonces, no tiene que ver tanto con... O que también la votación de derecha se cargó más hacia el extremo exactamente, derecho. O sea, también. Por eso la gente está votando más a ese lado quizás que Es al que centro son liberal. es que son momentos electorales. Claro, pero además todas las luchas y las propuestas liberales se han ido conquistando. Nosotros fuimos el partido de derecha que proponía votar a favor del matrimonio igualitario, que ya está conseguido, y de una serie de políticas públicas que ya están. Y para nosotros han sido foco de trabajo importante. Hay otros ámbitos de libertades donde todavía falta avanzar y en eso estamos comprometidos. Ahora, ¿cuál es el desafío político más importante en el plazo más cercano? Es consolidar el centro. Y eso te quería preguntar, ¿tú estás mirando a demócratas y amarillos o sí. estás mirando a la UDI y Renovación Nacional en este momento? No, estoy mirando la posibilidad de que nosotros agrandemos la cobertura, por ejemplo, de Chile Vamos hacia demócratas y amarillos. Creemos que un riesgo muy grande es la polarización. Cuando el país se polariza, vemos lo que pasa en las elecciones, mucha gente termina votando no por el candidato que quiere, sino por el menos malo y no por el que lo representa, o hay mucho voto en blanco, nulo, porque justamente se divide tanto que no refleja el centro que uno podría llamar el centro más moderado. ¿Y hay espacio para ese? Sí, yo creo que ese centro moderado está poco cubierto, también por esta misma influencia de republicanos que ha arremecido un poco a nuestro sector, especialmente a la UDI, y le ha afectado más. Pero, ¿y qué gana juntamos... amarillos y demócratas yéndose a la derecha y no manteniéndose en el centro? No, ellos no se van a ir a la derecha. Pero sí. Aliarse con la derecha. A lo mejor su ventaja comparativa es justamente estar en ese centro y mantener esa independencia, ¿o no? Yo creo que ellos Pero hay un sí. punto de rendimiento electoral, de acuerdo al sistema electoral. Mantener la independencia sin ninguna coalición significa perder tu posibilidad de ser electo. Sí, pero ellos son además muy prudentes y cuidadosos en que no cruzan hacia la derecha, que uno diría partidos de derecha. Y nosotros somos un partido de centro-derecha liberal, lo más cercano a lo que ellos también plantean. Y nuestras propuestas son muy parecidas también con ellos. Entonces, hay una afinidad natural que uno podría decir ideológica, en donde ciertamente hay distintas posturas, algunos vienen más de la centroizquierda, pero yo creo que hay un punto de convergencia razonable en las propuestas de políticas públicas. Así que creo que ahí hay un desafío y ojalá para las elecciones municipales del próximo año podamos consolidar ese centro. Y puede tener distintas formas. Y una pregunta vamos a hacerle una pregunta, le vamos a dar espacio a la... Yo creo que es una pregunta muy cortita a la Gloria, a tu juicio y a juicio de Bópoli. ¿Cuál es la motivación que tienen estos liderazgos de derecha outsider que están llamando a votar en contra? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Efectivamente les parece que es un mal texto o tienen otra motivación? Me gustaría ver tú cómo lo están viendo. Sí, hay varias lecturas. Una es que yo voy a ir a partir por la más que uno podría llamar la más maquiavélica. Es que si se aprueba este texto y un parlamentario está en un partido y renuncia, se tiene que ir del Parlamento. Entonces, uno podría decir, bueno, aquí hay alguna protección de su supervivencia. Esa es como la más brutal, digamos. También puede haber una convicción ideológica. Pero viendo, por ejemplo, a Rojo Edwards en una entrevista ayer, encontré que sus argumentos eran bien débiles, realmente no se sostenían en una postura que uno lo hiciera siquiera dudar. Particularmente considerando que es de derecha. Por ejemplo, digamos. hablaba cosas que eran equivocadas. Decía que el texto pone en riesgo la independencia del Banco Central, la autonomía. Eso se votó por unanimidad. Todo lo que era institucional
el Tribunal Constitucional, el Banco Central, la Contraloría, se votó por unanimidad. Entonces, no hay ahí una discusión. Cuestionan mucho Claro. los temas de paridad. Así que el argumento que daba era muy raro. Y después mantener la Constitución actual, que no tiene todo lo que queremos que tenga, porque por eso estamos haciendo ese texto nuevo, tampoco era muy sólido. Entonces, pienso que, por un lado, le hace bien a nuestro sector que esos, que son los duros de los duros, estén aparte, porque ya no se confunde que hay una derecha que tiene además un ala dura. Yo creo que es bueno que eso se sepan quiénes son y que ellos tengan su eje y sus propuestas, pero las propuestas me parecieron a mí no muy claras y tampoco es un movimiento muy grande. No. En la entrevista ayer decía que va con 25 personas. Sí, pero han hecho ruido. Analía, han hecho ruido, sí. Mira, cortito, solo quiero partir diciendo que a mí me encanta escuchar a Gloria Hood siempre y ahora también. Porque yo creo que las banderitas chilenas en ella, este momento en Twitter están... Sí, ¿sabes por qué? No, ¿sabes por qué? Porque hace rato que algo que creo que está faltando tanto, Gloria, es ese ánimo de dialogar, de encuentro, de no descalificación, de valoración del adversario y de buscar esos puntos de encuentro. Yo creo que Gloria es una componedora, una articuladora extraordinaria y yo creo que es el tipo de política que necesitamos hacer. Y en ese sentido quisiera preguntarte, Gloria, tú has representado y para nosotros que estamos más en la izquierda, una mujer progresista en el sentido que nosotros atribuimos a lo valórico, con mucho respeto por las diferencias, por las distintas opciones, etc. Esa ruda pelea que tuviste que tener en el Consejo Constitucional, y hoy día viendo que nadie sabe quién va a ganar, si el en contra o el a favor. Este es un minuto realmente de incertidumbre. Estamos realmente, no sabemos qué va a pasar, es genuino. Sí. ¿Te parece a ti que si estamos tan en un lado y en otro, es esta la Constitución que vamos a poder decir era lo que esperábamos? Porque yo creo que hasta los expertos estuvimos todos, yo tenía, lo juro, genuinamente, esperanza que se pudiera mantener eso, pero no se mantuvo y tengo legítimas, creo que son legítimas, porque lo hago desde la convicción de la buena fe, dudas respecto del texto en muchos aspectos. En un minuto. Entonces está haciendo la Constitución que nos une, porque antes era el rechazo, una que nos une, o que nos una. Claro. A ver, Gloria. No está resultando, parece. Yo con el mismo sentido genuino tengo que decir que yo estoy muy tranquila con el texto que quedó, porque todos los excesos que uno podría decir, como te digo, identitarios, fueron eliminados, y porque muchos derechos, particularmente las mujeres, fueron explícitamente incorporados. Yo hasta el último minuto pensaba que republicanos no iban a votar a favor de la paridad de salida, y sí lo hicieron. Yo encontraba que era muy importante dar esas señales. Pero la paridad de salida, ¿cómo, Gloria? Si dice... Es transitoria, pero y con una cuota de género que tenemos desde el año... Desde la ley 20.000. Oye, y esa cuota ha dado resultados estupendos. Sí, lo que quiero decir es que no hay paridad de salida asegurada. Ya. No hay paridad. Bueno, pero no, paridad de asegurada y de 60-40. No, asegurada. Equilibrio. Asegurada. Uno el equilibrio lo órganos colegiados que está establecido y otros la paridad de salida. Solo eso. Y asegura por 2 elecciones transitorias por medio de una ley. Dice 60-40. A ver, hay que dejar la consejera que estuvo ahí. Por favor. En resumen, yo por lo menos estoy muy tranquila con el texto como quedó. Hice esfuerzos tremendos para que no quedaran esos sesgos que podrían implicar que no pueda gobernar tranquilo un gobierno de cualquier signo que llegue al país. Yo lo que quería era un texto que, por supuesto, reflejara las libertades en las que creo. Nosotros siempre hablamos de libertad, justicia e inclusión. Yo cada párrafo lo pasaba por el sedazo de la libertad, la justicia y la inclusión. Y siento que aquellas marcas que eran muy sesgadas hacia un ámbito quedaron fuera. Había tanta cosa de la moral y las buenas costumbres, de las tradiciones chilenas, estaba lleno de eso. Eso todo se eliminó y después los derechos son ganancias inmensas.
en el sistema político. La reforma del sistema político a mí me parece clave. El rol ciudadano súper reforzado. Yo por lo menos siento que hay mucha ganancia en la modernización del Estado. No la vamos a poder hacer si es que no se hace como un bloque de medidas que están todas integradas. Los derechos de las mujeres, yo hice ayer el recuento, hay 12 cosas que son especialmente beneficiosas para nosotros. Ahí tenemos tanta diferencia, Yo sé, lamentablemente. pero objetivamente puedes tener diferencia en un tema, pero hay al menos 10 que son ganancias objetivas. Y hay un montón de cosas más allá de la seguridad, en fin, que se le da esa identidad. Pero yo creo que en derechos ciudadanos, que es donde a mí por lo menos me motiva a actuar, hay una ganancia sustantiva. Gloria Haut, presidenta de Bópolis, ex consejera constitucional, muchísimas gracias por venir a Enclave Política. Te invito a que te quedes acá porque vamos a nuestra última parte del programa donde nuestros panelistas nos comentan lo bueno, lo malo y lo feo de la semana. Partimos con la Analía. Ya. Quiero comentar lo bueno, una cuestión que a mí me emociona mucho, siempre lo he dicho, yo creo que a los profesores habría que condecorarlos, particularmente a los rurales. Quiero destacar que se otorgó este año nuevamente el Global Teacher Prize 2023 y es a un profesor, un señor que no conozco, lo quiero advertir, es de Temuco. Él hace clase en un centro de formación profesional de mecánica automotriz, se llama Marcelo Cofré, y fue propuesto por su propia comunidad porque él hace décadas viene haciendo un trabajo donde no solo enseña lo que hay que enseñar en su temática, ¿no? Sino la acogida, el empujar, el dar ánimo, el estar ahí, el ser un referente. Yo creo que profesores como él, lo quiero felicitar, no lo conozco el señor Cofré, no tengo el gusto por lo demás, pero creo que hay que destacar que él representa a muchos, a miles que trabajan así, acompañando, escuchando. Y quiero decir que me llamó mucho la atención que en la prueba PISA que se acaba de dar a conocer, uno de los rasgos que los estudiantes votaron masivamente como muy bueno era el acompañamiento, el cariño, la entrega de sus profesores. Entonces, quiero felicitaciones reconocer para el señor Cofré. Cofré, adelante, y todos los profes buenos también. Lo malo. Ya, lo malo. Creo que no puedo dejar de decirlo porque uno tiene hijos, nietos, es ciudadano, da lo mismo. Una criatura de 5 años baleada es una cuestión que francamente es conmovedora de una brutalidad. Era lo que yo tenía también como extrema. Es que no hay cómo, Sí. no hay cómo salir de una cosa tan espantosa. Y lo feo, que está como entre lo feo y lo malo, quiero decir que es la actitud de Aguas Antofagasta, porque teniendo que responder a la crisis que se genera porque su desaladora no puede funcionar porque una retroexcavadora corta la línea de transmisión, hasta ahí uno diría, bueno, ellos están sufriendo. Bueno, pero tenían que tener para la contingencia reservas de agua, etcétera, no tenían la suficiente, no cumplían con la... O sea, una vez más, este tipo de servicios que forman parte de un mercado que hace una cuestión tan tremendamente significativa para la población. Claro, en una zona entonces, donde es precario el tema del recurso hídrico. Te portas mal, la verdad es que duele más que cuando sucede en otras áreas que hay posibilidad de suplirlo frente a la contingencia. Entonces, así como cruz, mal, ahí la Superintendencia de Servicios Sanitarios me imagino que va a actuar con rigor y todos los organismos fiscalizadores que correspondan. Y quiero decir también que en el texto de la nueva Constitución, y cortito y termino, hay una norma en los deberes constitucionales que dicen que estamos todos, como deber constitucional, llamados a tratarnos con respeto y con fraternidad y solidaridad. Estupendo. Bueno, pues a mí me parece, yo sé que lo que voy a decir es polémico, pero en mi opinión, es su rol. en mi momento, Adelante, Ana Libre. en mi momento, yo creo que cuando la presidenta Bachelet y un grupo de mujeres, porque no es solamente ella, plantean una cuestión relativa a los derechos de las mujeres que se ve en peligro porque nosotros hacemos un análisis jurídico respecto del riesgo que hay,
alentado también porque el profe Silva y otras personas, generalmente republicanos, dicen que van a intentar derogar la ley de la despenalización en 3 causales. Cuando se sienten en riesgo ciertos derechos, es posible plantearlo, y el debate político, la contingencia de la lucha electoral, porque estamos con un plebiscito, no puede significar que perdamos ese trato, y por eso lo destaco en La Gloria, por ejemplo, y que la alcaldesa Matei, lamento, porque ella también es una defensora de los derechos de las mujeres, utiliza expresiones como desfachatez que me parece que no van al tema de lo que en la nueva Constitución vamos al respeto, y la mentira. No, aquí hay un análisis jurídico, se comparte o no, ni un problema. Pero que existe el riesgo porque hay un análisis jurídico, existe. Entonces, feíto la falta de respeto. Isabel. A ver, yo lo bueno me quiero sumar a lo del profesor, porque creo sobre todo que en este momento lo que más necesita Chile es vocaciones pedagógicas. Realmente no les tenemos que pedir sacrificio, tenemos que terminar con la etapa de imaginarnos a los profesores como que van a un sacrificio, pero necesitamos vocaciones pedagógicas interesantes, innovadoras, como la del profesor Cofré, que ha sido premiado, y yo tengo también mi propio lado, mi propia elección de lo bueno es que por fin esta semana llegó el calorcito. Perdónenlo poco. Veranista pero inviernistas no guardan. Llegó la primavera y ojalá, qué bueno que la primavera pues el 17 de diciembre se extienda por mucho tiempo en el país, ¿no? Lo malo, sin duda, el asesinato de este niño de 5 años en el corazón de su hogar, que es más que casa, es hogar. Quiero agregar una cosa a lo que ya dijo la Analía, y es lo importante que este dolor profundo, que este impacto nunca se termine en Chile, que nunca nos acostumbremos. Siempre frente a una tragedia como esa, tenemos que, ojalá sea siempre la primera noticia en los noticieros Prime, en todas las portadas de los diarios digitales y de papel, porque lo único que no puede ocurrirnos es que en Chile nos acostumbremos a que un niño de 5 años sea baleado en el corazón de su casa. Y lo feo, tengo que decirlo, el capítulo de esta semana del caso Convenios, que ha estado bien nutrido, porque es un capítulo de larga duración en donde todos los días hemos ido sabiendo cosas nuevas, pero básicamente nos hemos enterado que varias autoridades del gobierno tenían antecedentes sobre lo que estaba ocurriendo particularmente en Antofagasta desde mucho antes de junio. En segundo lugar, nos hemos enterado de cierta parentescos, de llamados, por ejemplo, de una persona muy cercana, familiar del jefe de asesores del segundo piso, para apurar el traspaso. Pero eso lo hacen todos los directores de servicio, apurar los presupuestos. No, apurar los presupuestos, lo que no hacen todos los gobiernos es que quien está apurando ese presupuesto sea al mismo tiempo la tía de una persona que se entiende y está haciendo... pero a ver, no soy la única que está planteándolo, Analía, que está siendo convocada por la comisión investigadora y por otras instancias probablemente, y también por la fiscalía, entre paréntesis, como una de las personas que podría haber conocido al menos lo que estaba ocurriendo. Perdóname, Analía, pero ustedes se han dado el gusto de decirnos que queremos quitarle las pensiones de alimentos a las madres a través del texto constitucional. Nuevamente, yo te quiero decir... Es lo que dice la carta, Analía, ayer. Es que, ¿sabes lo que pasa? Entonces, entonces quiero decirte que me voy a dar el gusto de dar el argumento jurídico. No, pues yo te voy a dar el argumento jurídico no es también. El gusto. No, pero déjame terminar una legítima duda jurídica. Pero déjame terminar con lo feo. Es que dijiste eso de pasadita que no tenía nada que ver. No, déjame terminar con lo... Voy todo de nuevo. Me ordeno. Lo feo de la semana, el capítulo de versión extendida del caso Convenio, en donde nos hemos ido enterando un montón de cosas. Entre ellas también, y así neteamos, que el jefe de gabinete de un ministro de mi gobierno y de mi partido cobró una factura por 17 palitos 3 meses después de salir de su cargo. Así que ahí quedamos neteados.
Eh, Pero es terrible, es terrible. Es que tengamos que terriblemente netear. espantoso, una vergüenza, un Sí, pero escándalo. no, Un escándalo. no me produce No, pero lo que satisfacción, te quiero encuentro decir, terrible, no quiero, sí. oye, hay corrupción y tenemos que pararla. Sí, Sí, esa era total, total. yo creo que ahí estamos Total. todos de Eso, acuerdo. ahí La estamos, corrupción tiene eh, demasiado unánime, costo unánime. económico, político y social para el 100%. país. Eso hay que Sí, es que pararlo. necesitamos un buen país y que la rápidamente. gente crea que la política sirve para algo, porque Sí. si no se No debilita la desprestigiemos más la labor democracia, política que es la muy necesaria democracia. para el Sí. país. Y ahí quiero liberar totalmente al exministro Felipe Ward, en quien confío plenamente y le estoy muy agradecida por su servicio siempre al país. Y por eso quiero puntualizar que lo que menciono se trata de el jefe de gabinete de él y de unos señores que eran directores en la quinta región, Bueno. en la región de Habana. Isabel, Analía, Hemos peleado harto, Gloria, Gloria. Oye, No puede quejarse de Clinic. queda No poco puede para el quejarse de 17, Clinic. queda poco Oye, para el no 17. puede quejarse de Clinic. No. Hemos peleado, pero... muchas gracias y los esperamos a todos ustedes el próximo jueves en Clave Política. Hasta luego. Adiós.